Entramos al tiro. Buenas noches, aquí estamos en Social Radio, nuestro programa de los domingos. Estamos un poco atrasados por problemas técnicos, pero aquí estamos ya listos para empezar. Tenemos un invitado nuevo. Él viene de Quintero, es un sociólogo, y está aquí para presentarnos el tema sobre el desastre ambiental que existe allá en la zona de sacrificio, ¿ya? Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, quiero saludar a Vasco. ¿Cómo estás, Hola, Vasco? Gary. Hola, Gary, ¿qué tal? Cuéntanos de nuestro invitado. Bueno, Preséntalo. ya, presento a Ricardo, ¿ya? Ricardo Quero. Él es sociólogo, bueno, está en su última fase ya de estudio, tesista, y a Ricardo lo conocimos trabajando en Puchuncaví, Orcón, en temas medioambientales y sobre todo manejando un tema de una localidad que se llama Quiriyuca, que es un santuario de la naturaleza que lo conocimos defendiendo ese tema y además aportando con un gran libro exponiendo todo lo que se corre en riesgo a perder en esa zona. Y por ende fue interesante conversar con él e invitarlo a nuestro programa para que nos cuente los temas de zona de sacrificio, que durante muchos años Puchuncaví, Quintero, ¿ya? Y explayarnos en ese tema. Ricardo, Hola, escuchamos. Ricardo. ¿Cómo estás? Ya. Hola, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Le agradezco a ustedes dos que den este espacio. Y sí, yo vivo aquí en Puchuncaví, en la comuna de Puchuncaví, y específicamente en la localidad de Chocota. Puchuncaví tiene 22 localidades y Chocota es una de esas localidades, está muy cerca de Orcón, por eso tengo una relación muy íntima con Orcón también, que mucha de la gente que conozco es de Orcón. Ya. Y ¿A cuántas horas está Puncho Calle de Santiago, por ejemplo? deben ser casi 2 horas. 2 horas Casi 2 horas. manejando, ya. Sí, ¿Y de conduciendo. Valparaíso? De También como Valparaíso, 2 horas. no menos, como 1 hora. Uno Ah, en ya. vehículo se demora 1 hora o menos, depende del tráfico, pero es más corto. Puchuncaví Sí, está cercano a la costa. Porque todo, exactamente, es una comuna costera. Tiene claro, muchas playas, son balnearios. que todo el De mundo hecho, escucha en la televisión, escuchan Quintero Puchuncaví, y la gente no tiene idea, porque hay que ser de la quinta para cachar, para ubicarse por ahí. No es claro, fácil. claro, son pueblitos, son comunas pequeñas en realidad y claro, no muy conocido ni, bueno, somos conocidos en realidad a nivel nacional por un tema bien dramático en realidad, que es la contaminación, las intoxicaciones, eh, por problemas ambientales somos conocidos más que nada. Pero fíjense que sí es una comuna muy turística, parece como contradictorio, pero sí hay mucho turismo aquí y de hecho muchas personas de Santiago vienen aquí a Puchuncaví que tienen su segunda residencia o muchos arriendan acá cabañas durante el verano, entonces sí recibimos mucha gente a pesar de el lado B que tenemos que es la contaminación y que es lo que nos hace conocido en realidad nacionalmente. Claro, salen en la tele, las protestas, los problemas sociales, dramáticas situaciones, terrible la forma de hacerse famoso en la televisión. E incluso Sí, hasta un dirigente fallecido, ¿no? claro. Hizo Suicidado. muchas denuncias, claro, hizo muchas denuncias. Claro, él es Alejandro Castro, que era, claro, dirigente del sindicato de pescadores de Quintero, el S24. A ese sindicato pertenecía él. Y claro, era una persona que siempre tuvo un espíritu de denunciar lo que ocurría aquí. Y bueno, yo en realidad no lo conocí personalmente, pero sí sabíamos como comunidad aquí que le importaba mucho el medio ambiente y era un activista en el fondo. Claro, Además que sí, dime. él era como el corazón del movimiento, o era No, uno más. era uno más en realidad.
lo importante que yo quisiera decir señalar que lo importante de él como persona y como figura era que era el sindicato del cual pertenecía. Fíjense que ese sindicato de pescadores en específico se formó después de un gran derrame de petróleo que hubo aquí en la bahía de Quintero Puchuncaví. Eso fue en el año 2014, y a partir de ese desastre ambiental, que fueron muchísimos litros de petróleo, no recuerdo en este minuto la cantidad de litros, pero eran miles de litros, un grupo de pescadores que tenían una postura más ambientalista para enfrentar esa situación y no con retribuciones económicas por el daño, formaron un sindicato aparte, se agruparon porque tenían un espíritu similar, y ese es el sindicato S24, que de hecho su nombre viene por el día del desastre, el 24 de septiembre. Por eso S24, Sindicato de Ya. Pescadores Artesanales S24 de Quintero. A ese sindicato él pertenece de parte, así que tiene una historia con una lucha ambiental y un sufrimiento ambiental también. Mm, qué triste. Yo supe de un caso sobre una comunidad, de un grupo de pescadores también, un sindicato, cuyo fin era recuperar su trabajo, su actividad. Y al final el abogado se aprovechó de ello porque obtuvo un beneficio económico muy pequeño para la comunidad. Eran menos de 100 pescadores, muy poco. Y con el documento legal, ellos estuvieron legalmente imposibilitados de volver a reclamar. O sea, quedaron fuera del sistema legal y el abogado se llevó 300 millones y tanto de pesos. Sí. ¿Esa fue la historia o...? Pero ese es un caso que ocurrió aquí. Claro. Sí, que hace mucho. fue una noticia que hace poco estuvo en la opinión pública, ¿no? Claro, exacto. Ya. Sí, ese caso, claro, fue una demanda colectiva en contra de AES Gener, que es la empresa que tiene las termoeléctricas aquí en la bahía. A carbón, ¿no? A carbón, sí, es importante señalar eso. Son 4 termoeléctricas de carbón. Y bueno, resulta que por algún motivo, no sabemos por qué ni cómo, pero hay constantes varamientos de carbón aquí en la bahía. Y la demanda se enfocó en eso, en los varamientos de carbón. Y bueno, para hacerlo corto, claro, este abogado tomó toda El proceso, la demanda. ¿Cómo? La demanda de todas estas personas lo encausó en una demanda colectiva y sin el consentimiento de ellos llegó a un acuerdo extrajudicial con la empresa Gener, en la cual cada uno de los demandantes recibían, no recuerdo cuánto dinero, era muy poco, pero él por cada uno de estos demandantes recibía mucho dinero. De hecho, en total recibió 500 millones de pesos, si no me equivoco. 500 millones de pesos. Y creo que cada una de las personas que demandaban recibía 5 millones. Y no podían volver a demandar durante toda su vida, ni tampoco sus familiares. Y algo súper extraño decía también la cláusula, que tampoco sus amigos podían volver a demandar. O sea, le decía el acuerdo Mordaza. Bueno, y ahí también que fue muy criticado es que esa persona, ese abogado, era el presidente del Partido Socialista de la región. De hecho, terminó renunciando. Es complicadísimo eso. Fue un sicario legal de eso, bueno. Llegó a matar a todas las posibilidades legales de la comunidad. Qué terrible. Claro. Ricardo, si nos puedes contar más o menos lo que significa zona de sacrificio. ¿Por qué zona de sacrificio? ¿Qué demanda eso? ¿Qué es lo que implica a todos los ciudadanos que viven en Puchuncaví, Quintero? Bueno, básicamente una zona de sacrificio es un área, un lugar en la cual se destina puede ser una industria contaminante, una industria peligrosa o actividades que ponen en riesgo a la población, que generan contaminación
o que están o que tienen muchas externalidades negativas para la población circundante. Pueden haber muchos tipos de zonas de sacrificio, por ejemplo, pueden ser comunidades que estén muy cerca eh, ¿cómo se le llama? Un basurero municipal, por ejemplo, que son muy grandes. Puede ser asociada, por ejemplo, en el caso de Quintero y Puchuncaví, a industria contaminante, por ejemplo, que como lo son las termoeléctricas y la fundición de Codelco y la fundición y refinería de Codelco, en realidad. En nuestro caso, claro, es por una contaminación ambiental, por emisiones de estas empresas que contaminan y lo que provocan tanto como en el medio ambiente como en la población, una afectación negativa. En el caso de, por ejemplo, la tierra, el ácido sulfúrico que genera la producción eléctrica por carbón, antes mataba mucho a los cultivos. Bueno, y eso también tiene consecuencias en la salud, perdón, no el ácido sulfúrico, el dióxido de azufre, es otra forma de decirlo. Que el dióxido de azufre también tiene efectos nocivos en la salud. Y ese es el principal contaminante, diría yo, que tenemos aquí en la bahía. Como principal y el más nocivo, diría yo, que es el dióxido de azufre, que lo emite tanto la fundición de Codelco como las termoeléctricas. Pero también hay otro tipo de material contaminante que es el material particulado y que es la partícula, por ejemplo, de polvo, que tiene diferente grosor. En este caso está el material particulado punto 10 y el 2.5, que es uno más fino y que es más peligroso. Acá en la vía de Quintero Puchuncaví se declaró zona saturada por dióxido de azufre en el año 94, si no me equivoco, 93 quizás. Ahí fue la primera vez que se admitió, que el Estado admite que esta es una zona contaminada. Y luego en el año 2015, si no me equivoco, se declara zona saturada por el otro contaminante que les dije, el material particulado. O sea, un desastre total esa zona. Claro, es complicado, es sumamente complicado. Con el tiempo, yo creo que igual ha mejorado porque antes era mucho peor. Antes la industria operaba sin filtro en las chimeneas. No había norma, exactamente, no había norma de emisión, o sea, se puede decir como... Chip libre. Chip libre, exactamente. Escape libre. Con el tiempo se fueron haciendo normas de emisión, es decir, hay un límite de lo que puede emitir una chimenea, y ha mejorado un poco la situación si la comparamos con los años 60 o 70, en donde realmente esta era una zona de producción agrícola. Y si uno conversa con los antiguos habitantes, hablaban de que el dióxido de azufre les quemaba los cultivos. Y al final ya dejó de ser una zona productiva como lo era antaño. Claro. Chuta. Oye, qué increíble que el gobierno se preocupa tanto de la salud de la gente de la región metropolitana porque hacen restricción vehicular y detectan el material en la atmósfera, bla, bla, bla. Pero la gente que vive por allá, a nadie le importa. Pareciera que fueran invisibles. Y luego de todo el problema social y político que se estaba generando cuando estaban en las protestas del año pasado, o antepasado, no recuerdo cuándo era, pero fue el año pasado. Y todo se acabó cuando se suicida, entre comillas, este muchacho que era líder político. Qué terrible. Claro. Oye, cuéntanos también, ¿cómo es tu participación ahí con la comunidad? Me dijiste que estabas en una organización. Claro, la organización en la que participo es Salvemos Quiriyuca. Yeah. Que sí es una organización con fines ambientales, de conservación de la naturaleza. No apuntamos tanto como al problema ambiental de la bahía, del extractivismo que hay ahí, de las emisiones de la industria. Sí estamos conscientes de eso, sí nos parece una situación que hay que ya terminar,
pero nuestro enfoque principal, en realidad, es la conservación de un lugar específico de la comuna que se llama Quiriyuca, acantilados de Quiriyuca. Nosotros decimos que es el último pulmón verde costero de la comuna, que en realidad es un hecho. O sea, este lugar está entre Orcón y Maitencillo, y esas localidades están urbanizadas y están expandiéndose. Pero Quiriyuca, que está justo en medio de ambas, no tiene ningún tipo de urbanización todavía. No hay casas, solamente hay naturaleza, bosque nativo, hermosos paisajes, y ese lugar buscamos que sea declarado santuario de la naturaleza. Ah, y ahí nos vamos para otro problema, que es el problema del desarrollo urbano, la constructora, la inmobiliaria, que quieren ir para allá a generar plusvalía y vender los terrenos más caros. ¿Esos terrenos son privados o son públicos todavía? Son privados, desde hace mucho tiempo son privados. Pero ojo que justo diste con el clavo, porque justamente lo que dices tú es lo que está ocurriendo. O sea, vino una persona, hizo un trámite ambiental para poder lotear, hacer macro lotes dentro de este gran fondo, porque son 1000 hectáreas, imagínate, 1000 hectáreas. Uf. Eso lo va a subdividir en macro lotes y eso es lo que va a vender a un precio muy superior al precio al cual él compró todo el fondo. Le otorgó plusvalía al sector porque ahora está aprobado ambientalmente todo el proyecto que planteó. Chuda. ¿Y a quién lo compró eso? ¿Eso de quién era antes? ¿O lo fue comprando por parte? Mira, no conozco toda la historia de los propietarios del terreno, pero a lo que le pudimos hacer seguimiento en un momento es que había una inmobiliaria que se llamaba Tiriyuca, no sé quién era el propietario, pero que al parecer tuvo muchas trabas para concretar su proyecto, así que lo vendió. Creo que a una empresa argentina que se llamaba Moneda, y Moneda también lo volvió a vender a un señor que se llama Oscar Leria. Él es actual propietario de todo el fondo, junto a su esposa. Este es un proyecto familiar que tiene. Su esposa es Paola Luxic, hermana de Andrónico Luxic, el que todos conocemos. Algo tenía que llegar a... Sí, hay un vínculo ahí bien, ¿cómo decirlo? Fuerte. Muy Huele fuerte. sucio. Sí, son grandes peces gordos. Son Muy peces fuerte. gordos. Digamos palabra fuerte, mejor. Fuerte. Claro, ahí hay intimidante la situación. Sí, mucho poder, exactamente, mucho poder. Y algo que tú dijiste sobre la pregunta si era público o privado, si bien es un terreno privado, desde el año 2007 que hay una visión sobre este territorio por su importancia ambiental y ecológica. Y es por eso que la Intendencia de Valparaíso, el gobierno regional, declaró a este lugar como un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. O sea, hay que tener en cuenta eso. Si bien es un terreno privado, es un lugar importante para la conservación de la biodiversidad. Y eso fue un acto que hizo el Estado de Chile. Nombrarlo como tal. Ya. Hoy se escucha como un ruido ahí. ¿Dónde estás tú, no? Se escucha como unos golpes. Bueno. Era yo, perdón, con un objeto aquí, un encendedor. Puede haber sido eso. Ya. Eso, claro. Ya. ¿Se escucha fuerte el golpe todavía? ¿Todavía? Sí, Sí, es como... con Espérame un minuto. Espérame un poco. Sí, o sea que hay alguien trabajando por ahí, bueno. Sí, parece. Está muy sensible en los micrófonos. Oye, interesante cómo se van dando y se van tejiendo las cosas, y se van pasando por el aro cosas que influyen a todo el mundo, ¿no? Por intereses económicos fuertes. Que no hay una mirada de los posibles daños que se pueden generar. Claro. Al final, todas estas cosas que ocurren no siempre llegan a buen desenlace porque alguno de los dos bandos tiene que ganar y estamos claros que los poderosos siempre ganan. Pero
de alguna manera hay que llegar a algún acuerdo con ellos para poder detener un poco el avance urbano en la zona. ¿Ustedes están dispuestos a ceder un poco de ese santuario natural que quieren cuidar? ¿O solamente quieren que no se haga nada, que quede intacto? Mira, nuestra visión obedece a algo sumamente sencillo. Lo que dice la opinión técnica y lo que dice la opinión científica. Bajo esos criterios nosotros tomamos decisiones. Y actualmente esa opinión técnica y esa opinión científica se ve reflejada en un informe que hizo una consultora ambiental que determinó, y que lo pagó el Estado, más encima, el Ministerio de Medio Ambiente, que determinó que de toda el área de Quiriuca, 612,99 hectáreas deben ser conservadas. Ya. Y si eso lo comparamos con el proyecto inmobiliario de este señor, sería más de la mitad del fondo. Ya. Ahora, una consulta, esa parte del santuario sería como lo más atractivo también para el proyecto, me imagino, porque colinda Exactamente. con el mar, ¿no es cierto? Con todo lo que hace que tenga más plusvalía su posible proyecto inmobiliario. Sí, pues eso es correcto. Más coste. Lo Perdón, perdimos. tuve un. Ahí está. Un lapso. Ahí sí, ¿Aló? Sí, ahí te sí. escuchamos. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ah, ya, perdón. ¿Vasco estaba hablando, parece? Sí, la pregunta era con respecto a que la zona del santuario es lo que más atractivo para el proyecto inmobiliario, porque limita al mar, limita a la vista, el entorno. Si no toman posesión de eso en su proyecto inmobiliario, como que pierde plusvalía, me imagino. ¿Me escuchas? Así es. Sí. ¿Mm? Sí, te escucho. Sí. Claro, la parte de Santuario Naturaleza abarca desde la parte más costera y va entrando hacia el sector más interior de todo ese sector. Entonces, claro, uno ve el proyecto inmobiliario, los planos y los planes que tenían y eh, ahí está el edificio en el borde costero, el edificio de departamento, edificio en altura, y eso ya se vuelve inviable con esta declaratoria de Santuario de la Naturaleza. Eh, es un lugar sumamente bonito en términos paisajísticos. En el borde del acantilado también hay mucha nidificación de aves. La más emblemática de ahí, la más importante, el piquero, la azula variegata. Hay una vertiente natural que desemboca en la playa. Entonces hay muchos elementos, objetos a conservarse que, que la declaración de Santuario de la Naturaleza ayuda mucho a que eso se conserve. No así un proyecto inmobiliario que considera la construcción de 14.000 nuevas casas. Imagínense, 14.000 nuevas casas, eso son casi 50.000 nuevas personas que podrían estar llegando a este lugar y sería mucha la presión que ejercería sobre el ecosistema esta nueva cantidad de personas. Claro. Oye, enorme el sector. Estaba mirando aquí en el mapa. Ahora voy a ver si lo puedo compartir. Chuta. Aquí, a ver. Compartir. Ahí lo ven o no? ¿Se ve? Voy a colocar esta pantalla. Bueno, acá está la playa. Acá está la playa de Kiriyuke. Ese sector está al lado de un acantilado, como vemos. Toda esta parte. ¿Ven el mouse? ¿Se ve el mouse? Sí, Bueno, sí. Yo ya. no lo veo.
Y Perdón. acá está el sector El Alto. Y después llega Puchuncaví y se Sí, planta Puchuncaví. O sea, este es el sector de Puchuncaví, ¿no? Aquí está en el centro de la pantalla, se sí. ve ahí la Muni, el cementerio. Ya, entonces todos estos sectores se llamaría Quiriyuca, ¿no? O solamente la parte costera. Eh, Creo que es como, bueno, ahí hay hay diferentes visiones, podríamos decir que hay diferentes visiones de qué es Quiriuca, podría ser solamente la costa, solamente la playa, pero nosotros entendemos como Quiriuca como toda la parte de los acantilados y también hacia el interior. De hecho, el polígono es el área que se declararía santuario de naturaleza, es la parte costera y la parte de cómo va avanzando hacia el interior todo este polígono y también unos humedales que están en realidad lejos de la costa, que son humedales que están más bien cerca de Puchuncaví, de la carretera que atraviesa por ahí, no sé si se ve en el mapa. La carretera está por acá. Entonces, eh, sí, la carretera principal, una grande, F30 se llama. F30, claro. Cerca de ellos dos humedales. A ver, por acá puede ser. ¿Qué era el fondo? Debe ser por aquí el humedal. Debe ser este. La, la quinta, y se cae la quinta, Claro, y hay unos pasajes por ahí. claro. Pero además, allá adentro hay una siembra aquí. Y luego, Sí, acá yo veo, esto me da la atención, hay como un pasaje de árboles, como un camino. Una claro. alameda. Sí, Una uno alameda. cuando va ese camino. ¿Cómo? Es como una especie de alameda. Sí, No, sí, el lugar es precioso, es muy espectacular. Y Bueno, sí. De hecho, em, bueno, el proyecto inmobiliario, para poder construir estas casas, estos edificios, tienen que talar 131 hectáreas de bosque nativo. Y ahí nosotros lo relacionamos mucho con la zona de sacrificio. O sea, en una zona que está saturada de contaminación, quieren talar los árboles, que son en realidad lo único que puede limpiar el aire acá en la comuna. mm, 131 hectáreas de bosque nativo y 400 hectáreas de matorral esclerófilo. Eh, nos causa mucha lástima que se tenga que hacer eso para poder hacer este proyecto. O sea, nosotros no vamos a permitir que se construya, que este proyecto se construya porque tiene un impacto ambiental claro, que los objetos de conservación que te mencionaba, la ave y la otra especie de animales que viven ahí, no reptiles, desaparezcan plantas. cuando lleguen las nuevas casas, las nuevas personas. Y claro, hay especies, perdón, especies de aves que ya queda, es raro encontrar en Chile, sobre todo ya en la urbanidad. Nada, todo esto ha desaparecido, o sea, eso es como un premio cuando uno va a conocer esa zona, ¿no? De verse con claro. aves, reptiles, Claro, de plantas, hecho, hasta hongos, ¿no? sí, sí. De hecho, el ave que les mencionaba, el piquero, la suela variegata, ahí en los acantilados de Criyuca, tenemos el límite sur de la distribución natural de esta ave. O sea, más al sur de este lugar ya no existe. No es su hábitat común encontrarlo más al sur de este punto. Este es el límite sur en Chile. Es común encontrarla Mm, así en otras regiones, en la cuarta región, por ejemplo, en las islas que están al frente de Punta Choro, ahí es común verla. Pero aquí en la zona central, en la región de Valparaíso, es extraño y por eso es el límite sur aquí. Nuestra Puchuncaví es el límite sur de la distribución natural de esta ave. Es algo muy especial. ya.
Oye, bueno, me recuerdo Bueno, el caso, sí, sí. me recuerdo el caso de Tunquén, no sé si conoces ese sector, que también va a llegar una Sí, inmobiliaria, construir un condominio enorme ahí justo encima del humedal, y al final las personas lograron detener un poco el proyecto y el avance urbano. No sé por cuántos años, pero por lo menos claro. aún ese sector sigue intacto. O sea, la flora y fauna del lugar se mantienen. No sé hasta cuándo, pero por lo menos todavía podemos ir para allá a dar una vuelta para conocerlo. Bueno, de hecho, ahora Quiriyuca va a ser mi próximo destino cuando vaya a Quinta Sí. Región, a conocerlo, porque ¿Cómo? que será mi próximo destino, que quiero ir A para ver, allá a espera. conocerlo. Ya, espera, dame un minuto, por favor. Espera. Perfecto. ¿Tú has ido para allá, Vasco, a dar una vuelta? Kiriyuka, sí, es espectacular. ¿No? Espectacular. Eh, qué terrible porque todo esto que estamos viviendo ahora como pandemia, ya el coronavirus y todos estos virus, es como caldo de cultivo que se les da cuando se empiezan a destruir este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de ambiente. Entonces, vamos destruyendo la naturaleza y le vamos dando potencial a todas estas cuestiones que están apareciendo en este último tiempo. Claro. Hay una pregunta de Mónica Arancibia en el YouTube. ¿Ya? Dice, pero es una pregunta retórica, pero dice, ¿cómo se aprueban estos proyectos inmobiliarios cuando la pérdida de la flora y fauna es tremenda? Significando una pérdida para el planeta donde los seres humanos no alcanzamos a medir el impacto. Bueno, yo creo que el ser humano en realidad nunca mide el impacto de lo que hace, se dedica a ganar plata, que era, bueno, el tema que antes estábamos hablando, Sí. que al final el ser humano es indetenible, o sea, se da cuenta de sus errores 2 o 3 generaciones después y eso es un tiempo demasiado lento como para poder reaccionar. Los que tienen la capacidad de decisión en realidad son tipos que requieren saciar su voracidad de dinero a costa de la vida y de los lugares de la naturaleza. Fondo, soluciones como algo rápido tendrían que ser leyes de protección, que en el fondo obtenerlas es muy complicado. Bueno, eso es lo que quieren hacer ustedes, ¿cierto, Ricardo? Tratar de colocar ahí alguna restricción de construcción o algo así que asegure preservar ese sector como santuario. Es que, Claro. Gary estaba haciendo justo un comentario de una pregunta que nos acaban de hacer, que cómo se permiten dar cabida a este tipo de proyectos, ¿no? A este tipo de proyectos inmobiliarios, así que al final son un desastre para todos los seres humanos al final, porque nuestra convivencia con los otros animales es vital, ¿no? Para nuestra salud, ¿no? Porque la salud está relacionada entre primero se hablaba de la salud y los animales, después, ahora estos últimos años ya son tres patas, ¿no? Ser humano, los animales y el ecosistema, ¿no? Nuestro hábitat. Y si uno de ellos cojea, se provoca una debacle, ¿no? Y Claro, la seguimos otra vez, cometiendo esos errores, ¿no? escuchaba el otro día en la televisión, o sea, en la radio, una científica, no recuerdo cuál era su cargo, pero era de la Superintendencia de Salud, eh, que hablaba sobre un nuevo término que se está construyendo en la última década en todo el mundo que se llama One Health. En el Exacto. fondo es que ya no podemos tratar la salud de forma independiente, con aislación de algunas variables, sino que la salud, tanto mental como física, provienen de digamos, la convivencia circular o cíclica de todos los elementos que nos rodean. O sea, nuestro medio ambiente completo requiere ser saludable y en este caso estamos automatándonos, autodestruyéndonos al meter ahí casas y construcciones y llenar la tierra con concreto. Es extraño lo que hacemos. ¿Sí? Está la tierra verde, llena de vida, muchos animales, y vienen los humanos y la tapan con concreto y la dejan totalmente inerte y destruido.
¿Qué opinas tú al final del avance? Porque en el fondo también es inevitable que queremos taparlo todo, porque queremos poner nuestras casitas. Claro, o sea, eh, yo no creo que sea así como que yo quiera poner mi casa ahí, como de que en realidad este es un lugar, como tú decías, de alto plusvalor y está dirigido a cierto comprador, cierta persona que tiene la capacidad adquisitiva para poder comprar una casa en un borde costero y cercano a la naturaleza. Claro. Y si, no, si lo pensamos bien, incluso ni siquiera esa casa, ese lugar, ese departamento, no es de primera necesidad. Eh, es segunda vivienda, tercera, cuarta, quinta, porque no, la persona que compra ahí, y esto es una experiencia que ya tenemos en la comuna, no es una persona que va a vivir ahí. Es Claro. una, es una segunda vivienda, una casa de veraneo, o para vivir del arriendo durante la época estival, o vivir ahí en la época estival. No es una casa por necesidad. Y fíjense que aquí en la comuna de Puchuncaví sí hay una necesidad de casas, pero Ah, la casa social, la vivienda sociable, si lo pensamos bien, no se va a construir tampoco ahí en el borde costero con una vista espectacular. no. Eso demuestra que no es una necesidad, es un gusto o una ambición personal, porque no es tampoco su realización de vida, de vivir en un entorno así, sino está en el enfoque que tú dabas, un enfoque ambicioso, personalista. Claro, sí, pues a eso está apuntando este proyecto inmobiliario. Y por eso también esto también, aparte de ser un tema ambiental y de importancia ecológica y algo que es lo que nos mueve también, hay un segundo ámbito que también nos conmueve mucho en el sentido de que nos toca muy, muy en el fondo y tiene que ver también con un tema de justicia ambiental y justicia social. Lo digo por precisamente lo que dije anteriormente, no son casas que necesite una persona, no se va a construir una casa para alguien que está necesitando dónde vivir. Esta es una Mm. casa para alguien que tiene el capricho o quiere una casa con vista a la playa, pero esta persona vive en otro lugar, va a vivir probablemente en Santiago. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de otro proyecto inmobiliario muy grande aquí en Puchuncaví, que seguramente quizás lo conocen de nombre, Marbella. Maitencillo, eh, ¿no? En Maitencillo, exactamente, sí, en la localidad de Maitencillo está el complejo turístico Marbella, que es similar de hecho, el propietario de este fondo Criyuca fue inversionista en Marbella, y que conoce muy bien este tipo de proyectos inmobiliarios de gran escala. Marbella también fue un gran terreno de varias hectáreas que se compró y se fue haciéndole macrolotes que se fueron a su vez vendiendo para construir casas o condominios y edificios, por supuesto. Y si uno visita hoy día Marbella, se da cuenta de que es eso, son casas vacías que pasan vacías durante todo el año, edificios que están vacíos durante todo el año, eh, y no cumplen con cubrir una necesidad habitacional que sí tienen las personas que podrían tener aquí en Puchuncaví o en muchos lugares de Chile, que sí hay una falta de vivienda. Y estos proyectos inmobiliarios no apuntan a resolver un problema de vivienda para las personas que la necesitan, sino que resuelve una necesidad de segunda categoría para adquirir una segunda vivienda fuera de la ciudad, que en Mm. este caso es Santiago. Claro. Hay una persona por el YouTube nos pregunta, se llama Regina Gerias. No sé si la conoce. Sí, Dice, yo estaba ahí, es dice que mi es muy mamá. hermoso. Ah, ya. Es muy hermoso y construir 14.000 casas para personas que ya tienen ahí sus viviendas, o sea, que ya tienen en otro lugar sus viviendas, seguro que es su segunda o tercera vivienda. ¿Cómo obtendrán agua? ¿Cómo será el alcantarillado? Claro, una buena duda porque sabiendo que la quinta región tiene en este momento problemas serios de agua y no hay alcantarillado, por ejemplo, yo sé que cerca de ahí, que es un poco más al sur, ¿cómo se llama? En Loncura, recién están haciendo alcantarillado en etapa 1, 2 y 3, entonces
hay gente ahí que vive hace muchos años y gente que trabaja y son casi el motor del sector de la zona, porque es como que es un sector de dormitorio y Claro. ellos todavía no tienen resuelto el problema del agua. Entonces acá, claro, van a chupar agua de tal vez las napas. Lo más probable es que si se instalan ahí, el humedal se va a secar y van a perder digamos, la seguridad hídrica de la zona. Porque iban a poner seguramente una planta de distribución pequeña para ese sector y van a chupar con pozos súper profundos. No creo que le instalen un sistema de desalinización, porque eh, no son muy amigables del medio ambiente esta gente que quiere vivir ahí. Te tengo malas noticias, porque sí, aparte de la distribución hídrica, aparte de plantear la extracción de agua de 3 pozos que están dentro del fondo, y que evidentemente hay una relación hídrica entre esos pozos y los 2 humedales y la vertiente natural que te mencioné al principio, esa agua no da abasto para poder suministrar agua a las 14.000 viviendas que tienen planeadas, y por lo tanto sumaron a esta solución hídrica una planta de desaladora de agua de mar. Sí. Mm, Es una planta de 30 litros por segundo. Ahora hay que hacer el cálculo ahí de cuánta agua por día significa tener una planta funcionando a 30 litros por segundo. O sea, el cálculo es fácil con una calculadora y se puede sacar los litros, los metros cúbicos de agua que estarían extrayendo del mar, y la mitad de esa cantidad de litros hay que considerar que solo la mitad de lo que se extrae es apto para el consumo, y la otra mitad es un concentrado de sal que se llama salmuera, que tiene que ser de vuelta al mar, y es un concentrado de sal con el doble de salinidad que tenía el agua de mar original. Entonces el impacto, como tú dices, es tremendamente nocivo para el ecosistema marino en este caso. Exacto, exacto. qué terrible. No, sí, desa- desali- ah, las plantas para desalinizar agua de mar tienen esa complejidad que no solamente devuelven esa salmuera, según dicen que la meten más al interior del mar para que en gran cantidad de agua salada no provoca daño, siempre tienen argumentos, pero además provocan un cambio de temperatura del agua que también daña el ecosistema marino totalmente, ¿no? Porque se provocan cambios de temperatura finalmente. Mm. Sí. Eh, Estaba aquí haciendo un pequeño cálculo, pero no solo de la cantidad de agua que se requiere, sino de las ganancias que pueden tener estos tipos. Porque cada departamento o casa iba a valer, yo creo que unos 100 millones de pesos, por lo bajo, ¿no? Claro, sí. Son 14.000 casas, y si ellos le sacan, no sé, una rentabilidad de el 30%, que yo creo que es muy bajo, Es bajo 30% eso. es bajo, estarían sacando 420.000 millones de pesos. O sea, un negocio buenísimo, cualquiera querría ganar esa plata. Sí, es un buen negocio. Claro, y vamos a dividirlo por 850 pesos por dólar, son casi 500 millones de dólares. O sea, ese sector estaría costando como ganancias y cercano a los 500 millones de dólares. La O, plusvalía que tienen. claro, es como que ese sector es un target. Si alguien lo puede vender, lo va a hacer. Si no son esta inmobiliaria, será otro, pero es una riqueza que pertenece a la sociedad, al pueblo, y alguien se quiere apropiar de ella para poder saciar su ambición, su sed de dinero, para poder comprarse una casa en otro lugar mejor. Sí, pues, así es. De hecho, ahí hay algo interesante que tú mencionas que sí representa un poco el sentimiento que nosotros tenemos aquí con el lugar, porque hay una pertenencia, como un sentido de propiedad que tienen aquí mucha gente de Puchuncaví sobre Quiriyuca, sobre este lugar, como si fueran de ellos, como si fueran de nosotros, como si nos perteneciera, como si fuera nuestra propiedad.
De hecho, una frase que yo estuve en una de las sesiones de participación ciudadana del proyecto, porque cuando los proyectos son de tal envergadura, tienen que presentar el proyecto a la comunidad, están obligados por ley. Y en esa oportunidad, cuando nos presentan a nosotros el proyecto, uno de los vecinos de Orcón se para y dice: los acantilados son míos. Porque él, claro, tiene una relación sumamente íntima, tradicional e histórica con todo ese lugar. Pero no solamente él, sino que ese mismo discurso, esa misma frase, ese mismo sentimiento se repite en muchas personas. Los acantilados son nuestros, Quiriyuca es nuestro, es de la comunidad, es de Puchuncaví, y también tienen derecho a disfrutarlo todos los chilenos y chilenas. Es parte del patrimonio natural de Chile. Lo que no se dan cuenta los poderosos, no se dan cuenta los que manejan el poder económico, que ni con toda la plata que ellos generen, nunca van a tener la capacidad de comprar un lugar así. Nunca lo van a poder lograr, porque eso es un tema de la naturaleza, es un tema de planeta. Si ellos quisieran alguna vez decir: chuta, la embarramos, quiero recuperar lo que destruimos, tendrían que ser Dios para poder lograrlo, ¿no? Esa idiotez que no se dan cuenta que manejan, ¿no? Claro. Cada día estoy más convencido de que merecemos desaparecer del planeta. Somos terribles, somos terribles. No hay forma de tener esta cuestión de imprimir dinero, imprimir billetes, para poder poner concreto sobre un terreno. Es una cosa súper rara. Pero bueno. Sí, raro también considerando que la experiencia, o sea, estamos en una crisis climática mundial y aún así parece extraña la persistencia de que aún se generen proyectos con un impacto ambiental tan tremendo como este, y también proyectos con un impacto ambiental igual de tremendos, pero en otros lugares de Chile o aquí mismo también en Puchuncaví. Y ya que tocamos el tema de plantas desaladoras, y también relacionándolo con este tema de a quién se sacrifica para poder darle un sustento al resto del país. Bueno, en el caso de nosotros damos un sustento energético. Tenemos 4 plantas productoras de electricidad a carbón, energía sucia, que está aquí en Puchuncaví, y nosotros recibimos las externalidades negativas para que otras personas, otras comunidades, tengan esta energía. Exactamente. Tenemos una fundición de cobre, sabemos lo importante que es el cobre para Chile. Aquí se funde, aquí se refina y la contaminación queda aquí, pero el cobre se va. Y ahora lo mismo pasa con el agua, porque fíjate que hay 2 proyectos de plantas desaladoras aquí en la vía Quintero Puchuncaví. O sea, está la termoeléctrica, está la refinería de cobre, fundición de cobre, y ahora al lado va a estar una planta desaladora, la más grande de Latinoamérica. Que son 1000 litros por segundo. Está aprobada ambientalmente, pero aún le falta otro tipo de trámite. Pero esta es de 1000 litros por segundo. Un metro cúbico por segundo. El tema es que ¿qué va a pasar si todos esos proyectos nocivos llegan a buen puerto? Usando la palabra puerto, ¿qué va a pasar con todos los ciudadanos, con toda la gente que vive ahí finalmente, con toda la destrucción que va a haber? ¿Qué se espera? ¿Cómo se va a poder vivir? Si también se hizo famoso el problema de la zona de sacrificio con la famosa escuela La Cantera, creo que se llama, de Puchuncaví, La Greda. La Greda, que la cambiaron de lugar incluso y todo lo demás, y siempre hay tragedia, siempre hay problemas. Claro. Esto no ha parado. No, ese fue un incidente que ocurrió en el año 2011. Ahí el responsable fue Codelco, de hecho. Un episodio de nube tóxica por dióxido de azufre,
donde se intoxicaron niños, niñas y profesores de la escuela. La solución fue trasladar la escuela 1 kilómetro, 2 kilómetros, creo, de donde estaba. Esa fue la solución planteada. No sirvió para nada esa cuestión. Claro, fue Un kilómetro. es absurdo plantear una solución de ese tipo. Es una solución como para aparecer en la tele, ¿no? Pero en la realidad, O todos saben sea, que un kilómetro no es nada. los niños siguen viviendo ahí, en el pueblo, en la vereda. Y lo que pasa ahora es que se tienen. Esto se complica un poco la vida porque ahora el colegio que podían llegar caminando, ahora tienen que llegar con un bus, por ejemplo. Pero los niños siguen viviendo ahí, donde estaba la escuela, el pueblo, y la industria quedó. La chimenea, la contaminación queda ahí, no se fue. Entonces, aquí la comuna ha sido lamentablemente un desastre tras desastre en ese sentido, con derrames de petróleo, varamientos de carbón, intoxicaciones masivas. Hablábamos de que la más reciente en el año 2018, más de 1.700 personas intoxicadas, adultos, jóvenes, niños. Entonces, cuando se plantean estos proyectos que siguen arrasando o sacrificando parte de nuestro territorio en pos de terceros, no se entiende, no se logra como entender esa lógica y que uno llega a pensar hasta cuándo. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Quieren hundirnos en el barro? Ahí hay una discusión que el Estado no ha sabido solucionar o enfrentarse a una situación en donde ciudadanos, como al parecer ciudadanos de segunda categoría y no se nos escucha. O sea, estamos hablando de que ya la bahía no soporta una industria más y viene una desaladora. Estamos hablando de que queremos conservar el último pulmón verde costero de la comuna con una importancia ecológica y ambiental y aprueban este proyecto inmobiliario. Entonces, es desgastante en realidad. Es desgastante, pero lo bueno es que hay espíritu todavía para defender la naturaleza que tenemos. Es que, bueno, esta gente que maneja la plata y el poder no visualizan el problema para ellos. La población que está al lado de la industria debería desaparecer, deberían sacarlo así como que fueran animales, así, corderos, salgan de mi patio que voy a hacer un asado, ¿cachai? Claro. Y los tipos no visualizan, por ejemplo, no sé si te acuerdas del alcalde de Valparaíso antiguo, que le dijo a la gente que vivía en el cerro, yo les invité a ir acá, así como, o sea, no hay dónde, así, Ustedes ¿dónde vinieron. ¿No? ustedes vinieron, nadie los llamó y que ustedes Claro. creen que les dé soluciones? Y si se queman el problema a ustedes, a ustedes se les ocurrió venir para acá. Sí, y frases como esa, ese Así, alcalde Jorge Castro. Sí, fue muy bullada esas declaraciones que dio. pero es que, ¿cómo? No sé. O sea, es que es inadmisible que alguien, si lo dijo, es porque piensa de una manera y no por una frase o dos frases tú vas a hacer que el tipo se dé cuenta de que está equivocado. Y las autoridades, todas las autoridades son una elite, son una clase de política extraña porque piensan de otra manera, es como que están desconectados del resto de la población. Son tipos que en su mente no visualizan el problema, son ciegos, son torpes, ¿ya? Son tipos que no merecen estar ahí. Sí. Pero aún así votamos por ellos, aún así salen electos, aún así hay gente que los apoya de una manera inexplicable, porque una persona así, para mí, si yo fuera Dios, yo lo ejecutaría, lo sacaría de la vida, como que no mereces tener el respeto de los demás seres vivos, una cosa así. Una postura radical. Sí. Yo soy radical. En realidad yo no creo en la democracia, partiendo de ahí. Pero bueno, oye, se nos pasó volando una hora.
Yo lo paso súper bien conversando, el tema es súper interesante, pero debemos llegar a nuestro final. Está muy valioso todo el tema que conversamos hoy día contigo, Ricardo. Y pucha, qué pena, se nos va el tiempo y queda harto que Pero hablar, podemos ¿cierto? después hacer una nueva reunión del tema más adelante para ver cómo avanza, porque este tema se repite en todo Chile, porque si bien es un sector que para nosotros está cerca, pero en octava región también está lleno de lugares que son santuarios naturales, la novena región, bueno, y para el sur de qué hablar, si todo Chile tiene un montón de cosas increíbles. Y en No el sé si se norte acuerdan igual. del Pascolama, el proyecto de la hidroeléctrica, muchas cosas que hablar. Sí, Por eso hay que Los aprobar, glaciares. por eso hay sí, que aprobar con Asamblea Constituyente. sí. Sí o sí. Bueno, hasta aquí llegamos, nos despedimos de nuestra audiencia en YouTube. Ojalá que este video lo puedan ver muchas personas y que lo disfruten. ¿Mm? Muchas Nos vemos, gracias por la Estamos, invitación. que estén para la bien. próxima. Nos estamos Hasta la viendo, próxima. como es. Nos estamos viendo. Vale. Nos estamos viendo. Adiós.